Nos paramos un ratito, hermanos. Vamos al Salmo 137. Y nuestro tema de esta mañana es cómo podemos recuperar la esperanza. Nuestro tema de esta mañana es cómo recuperamos nuestra esperanza. Hay muchos que han perdido la esperanza. Hay muchos que han perdido ya la fe. Y quiero hablarte a través de esta porción de la palabra. En el Salmo 137, versículo 1 al 4. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Abre nuestro corazón a tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Haznos hacedores, Señor, de tu palabra. No solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, lo que tú quieres decir en esta mañana. El depósito que has puesto en nuestro corazón. Permítenos, Señor, poder compartir con tu iglesia, poder, Señor, expresar no palabra mía, no palabra de hombre, sino palabra que viene de arriba del cielo, palabra tuya, Señor. Es palabra que hablas tú a través de tu palabra. Dice que tu palabra es verdad, tu palabra es espíritu y tu palabra da vida, Señor. Inyecta vida en esta mañana, Señor. Inyecta, Señor, ese óleo tuyo, Señor, ese aceite fresco, Señor, en nuestros corazones. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento. Glorifícate, Señor, en esta hermosa mañana. Te damos gracias, Señor, en este día, Señor. Bendecimos tu precioso nombre. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. El Salmo 137. Cuando lo tienen me dicen amén. Amén. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Verso 4. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Si podemos, adentro. Hay algo que se está moviendo fuerte adentro. Que baje un poquito para poder llevar la palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta palabra que hemos compartido en el Salmo 137, nos habla del lamento de los cautivos que estaban en Babilonia. Y usted ha escuchado esa palabra o esa frase: la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Amén. La esperanza es lo último que se pierde. Pues hoy vamos a ver cómo el pueblo de Israel llegó a perderlo todo. Llegó a perder, inclusive había desesperanza en ellos, ya no tenían fe. Y estaban pasando momentos difíciles, momentos duros de su historia. Pero en esta mañana queremos ver a través de la palabra de Dios cómo nosotros podemos salir de esa desesperanza, de esa esperanza, aunque todo parezca perdido. Muchas veces todo está perdido. Y los versículos que hemos mencionado en este Salmo 37, podemos ver la tristeza, podemos ver la desesperanza, podemos ver el desánimo, podemos ver la nostalgia, podemos ver la angustia de este pueblo, porque habían sido tomados cautivos a Babilonia. ¿Y saben cuál fue la causa por cual fueron llevados cautivos a Babilonia? Fue porque el pueblo de Israel dejó el pacto con el Señor, abandonó al Señor, porque se levantaron a hacer inciensos, a dar gloria, a dar alabanza a dioses ajenos. Y fue allí cuando le dijo a Jeremías que profetizara sobre lo que había acontecido. Y quieren hacer cautivos 70 años en Babilonia.
tema cuando usted ve en esta porción de la palabra. Dice que junto a los ríos de Babilonia, ahí estaban sentados y aún lloraban, acordándose de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantarnos algunos de los cánticos de Sion. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Ahí estaban sus escarnecedores. Ahí estaban los que no habían llevado la esclavitud. Ahí estaban los burladores que querían que cantar en esa situación de momentos difíciles. Y hay muchos, cuando nos ven en los momentos difíciles que estamos pasando, muchos quieren vernos. Muchos se van a burlar. Muchos se van a afanar de lo que nosotros estamos pasando, las circunstancias que estamos viviendo. Y fue ahí, cuando estaban cautivos, dice que Jerusalén, sus murallas estaban derribadas, estaba devastado el pueblo, estaba destruido. Y es ahí, hermanos, cuando vemos que el poder de Dios se va a ir manifestando, porque estaban en tierras ajenas. La tristeza, la desesperanza. Los judíos eran tan grandes que hicieron algo significativo. Ellos colgaron sus arpas, como usted ve en el versículo 2. Y cuando habla de sus arpas, era un pueblo que era un pueblo alegre, un pueblo de fiestas, un pueblo de danzas. Pero sin embargo, había entrado la nostalgia, había entrado el desánimo, había entrado la tristeza, había entrado el dolor, había entrado, ya no tenían ganas, ya no había esperanza para ellos. Ellos creían que todo había sido perdido, ya no querían adorar, ya no querían alabar, ya no querían exaltar el nombre del Señor. Y colgaron sus arpas. Y cuando hablo de arpas, es un instrumento, se habla del tañador. Uno de los tañadores era David. Cuando él tocaba su arpa, dice que cuando tocaba su arpa, el instrumento que tocaba David, dice que el rey Saúl, los espíritus que la atormentaban, esos espíritus que lo tenían tomado a Saúl, dice que se disipaban. Pero el pueblo de Israel ya no tenía ganas, ya no tenía, porque estaban en desesperanza, estaban en la tristeza, estaban en la nostalgia, estaban en el dolor más profundo, ya no tenían esperanza. Y decidieron no cantar. Y llegaron a pensar que todo estaba perdido, que ya no había motivos para alabar a Dios. Y sus cautivadores, sus encarnecedores, sus burladores pedían que cantaran. Y este mismo sentimiento de tristeza, de desesperanza, es la que expresa al profeta Ezequiel. Es ahí donde el Señor le da una visión a Ezequiel. Y usted en el capítulo 37 de Ezequiel habla de los valles, de los huesos secos. Es una visión de ver un ejército lleno de huesos secos, un ejército completo lleno de huesos secos. Habla de la profecía del valle de los huesos secos, lo cual es una profecía para este mismo pueblo que estaba cautivo en Babilonia. En Ezequiel capítulo 37, el versículo 1 y el verso 2, dice la palabra del Señor, que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos por el valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, o sea que los puso cerca, y de aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Aquí mostraba a través de esa visión cuál era la condición espiritual del pueblo de Israel, cuál era la condición emocional del pueblo de Israel, cómo estaba espiritualmente. Y así está, podemos hacer una analogía para la iglesia de hoy. Así está la iglesia, espiritualmente está muerta, espiritualmente están con los huesos secos. Si usted ve la diferencia, hermanos, en la iglesia nos esforzamos por buscar a Dios, en la iglesia tratamos de hacerlo mejor, pero son indiferentes, son ignorantes, espiritualmente están muertos, están como el valle de los huesos secos. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 37, verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que
afligidos. Se quejaron. Vieron su condición, que no tenían vida, estaban lejos de Dios. Y la Biblia nos dice en Romanos 6:23, ¿qué es lo que nos dice en Romanos 6:23? Cuando uno se aleja de Dios, es por causa de alejarnos del Señor. El pueblo de Israel se había alejado, habían preferido adorar a dioses ajenos que adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y trae sus consecuencias, hermano. Trae frialdad, trae tristeza, trae nostalgia, trae dolor, porque fueron cautivos en Babilonia. Y dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué trae el pecado? Muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, ¿qué trae? Vida, y vida en abundancia. Y no solamente vida para este tiempo, para esta dispensación, sino vida eterna, hermanos. Esperanza tenemos en Cristo Jesús. Y muchos cristianos viven exactamente en esa misma condición espiritual, como los huesos secos, no solamente espiritualmente, sino emocionalmente también. Sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos están atrapados con pensamientos de tristeza, de dolor, de derrota, de fracaso. Hay corazones que viven llenos de nostalgia, llorando por lo que se perdió. Muchos todavía lloran el pasado, todavía añoran todavía que tiempos atrás fueron mejores. Es una mentira del diablo, hermano. Todavía su corazón está todavía en Egipto, muchos de ellos. Hay familias que tienen muros caídos, ya no tienen oración, ya no vienen a la iglesia, ya no tienen comunión con Dios, no tienen una vida, no tienen una relación con Dios, y por eso están así espiritualmente, secos, muertos, así como describe Ezequiel en el capítulo 37, el valle de los huesos secos. Hay creyentes que han colgado sus arpas, y cuando les hablaba del arpa, les hablaba que era un instrumento, es el tañador, el que toca, la alabanza, el que adora. Colgaron las arpas, colgaron su instrumento, dejaron de alabar, dejaron de servir, dejaron de soñar, perdieron la esperanza. Muchos han perdido la esperanza. Muchos sus propias circunstancias, su situación, su tristeza, su dolor los ha llevado a sumergirse en el mundo, volver al mundo, ser indiferentes, ser ignorantes con la iglesia. Ya no se congregan, pero la Biblia les enseña, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunos vienen un domingo, de que vienen a 2 domingos, a un mes. Han dejado de intimidar con el Señor, han dejado de orarlo, han dejado de servir, han dejado de alabar al Señor. Hoy no estamos rodeados por los ríos de Babilonia, pero estamos rodeados de muchos problemas. Estamos rodeados de decepciones, estamos rodeados de desánimos, ¿o no? En momentos que vienen problemas, y cuando vienen las dificultades, cuando viene el desánimo, no quieres hacer absolutamente nada. No quieres buscar de Dios. Y lastimosamente, en los tiempos de crisis, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de escasez, muchos cristianos dicen lo mismo como Israel: pereció nuestra esperanza. Así están muchos. De acá dicen: no, ya no tengo esperanza, ya no hay salida para mi situación, ya no hay salida para esta enfermedad, ya no hay salida para mi crisis matrimonial, ya no hay salida para esto que estoy viviendo. No es porque Dios dejó de ser fiel con nosotros, sino porque el dolor y la tristeza han logrado apagar la esperanza. Eso es lo que ha hecho, la tristeza, el dolor han apagado la esperanza, porque has puesto tu situación, tu desánimo, tu tristeza, tu nostalgia en las circunstancias que estás viviendo, y no has puesto en las promesas que Dios tiene para ti y para mí. No has puesto en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, porque admiras más tu circunstancia que las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Y quiero decirte de parte de Dios en esta mañana que hay esperanza, que el Señor quiere levantarte, quiere sacarte del desánimo, quiere sacarte de la angustia, quiere sacarte de la preocupación, quiere sacarte de la tristeza, quiere sacarte de la derrota, quiere sacarte del fracaso. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza aún cuando estemos en momentos
Y en esta mañana, a través de la palabra, te quiero hablar dos cosas muy importantes. Para recuperar la esperanza debemos escuchar la voz de Dios, aún en medio del valle de los huesos secos, aún en medio de esa situación difícil que estás viviendo, aún en medio de ese tormento, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la depresión, aún en medio de la angustia, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la necesidad que puede estar pasando, aún en medio de esa escasez. Te quiero decir de parte de Dios que hay esperanza, hermanos. Amén. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, verso 4 y versículo 5. Es palabra profética, hermano. Amén. Es una palabra que se va a desatar en esta mañana. Que va a haber un rompimiento y todos vamos a levantarnos. Va a haber un rompimiento de parte del Espíritu Santo. Aquellos que están secos, aquellos que donde ven desesperanza, aquellos que ven la tristeza, que no ven salida, donde está el desánimo, donde está la angustia, donde está la nostalgia, tiene que salir. Palabra de Dios. Dice, me dijo entonces, ¿qué le dijo el profeta Ezequiel, el Señor? Profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Porque nos levantamos y profetizamos en esta mañana. No dice que oremos, dice que profetizamos. Vamos a levantarnos todos y vas a profetizar en esta mañana. Todo desánimo, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de fracaso, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Profetiza, profetiza que estás sano, profetiza que eres libre. Cuando tienes que hacer, no por eso, profetiza que eres rico, porque si sos pobre, que eres el dueño del oro y la plata. Profetiza conforme la palabra. Si estás enfermo, en esta mañana que por las llagas de Cristo he sido curado, porque Él tomó mis enfermedades y por cuyas heridas he sido sanado. Profetiza, profetiza tu situación, profetiza lo que está pasando en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Profetiza, ahí donde estás, abre tu boca, profetiza. Profetizamos en esta mañana que esta casa va siendo de la gloria del Señor, que nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Profetizamos, así le dijo Ezequiel. Profetiza, hijo de hombre, profetiza, profetiza con tu casa, profetiza con tu marido, con tu esposo, profetiza que vendrán los pies de Cristo, profetiza con esa debilidad que no te deja avanzar en los caminos de Dios, profetiza que estás vencido por la sangre de Cristo, profetiza, profetiza en esta mañana. Es por la fe, hermano, es por la fe. Es la fe la que se mueve, como cantábamos en esta mañana. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, vas a remover a esa situación que estás viviendo. Esa circunstancia, esa enfermedad tiene que salir en el nombre de Jesús. Esa circunstancia que estás viviendo en tu matrimonio, en tu familia, esa crisis matrimonial, esa crisis familiar o esa crisis económica, profetiza, profetiza en esta mañana. Se abren los cielos, como decía el Señor, se abren los cielos. Viene un año de crecimiento.
Señor. Profetiza palabra de Dios. Eso fue lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre. 12 años atormentada sobre ese flujo que no podía ser sanado. 12 años, pueden tomar asiento, hermanos. 12 años. Y lo que declaró ella fue lo que profetizó. Salió una palabra profética de su boca. Si tan solamente pudiera tocar el manto del Señor, si tan solamente pudiera tocar ese manto, seré verdaderamente libre. Y la multitud representa a aquellos que se oponen muchas veces a acercarnos a Dios. La oposición siempre va a haber. El externo del mundo mismo y también en la misma iglesia hay voces que te van a decir, como le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: alguien me tocó. Pero Señor, aquí está la multitud, Señor. ¿Cómo si yo te he tocado? Mira toda esta multitud, toda esta gente, pero algo salió de mí, poder salió de mí. Y ese poder salió y ella se apropió. Y dice que el momento que tocó su mano, la sangre cesó. Había gastado todo su dinero, había gastado todos sus recursos, había los mejores hospitales, a las mejores clínicas, si lo ponemos en estos tiempos, a los mejores médicos, y no había mejora. Pero bastó solamente que declarara una palabra: si tan solamente tocar el manto del Señor, seré verdaderamente libre de su azote. Y dice que inmediatamente, apenas lo tocó, fue inmediatamente libre del azote. Y luego dijo: Señor, ¿quién me tocó? Y temorosa ella dijo: Señor, fui yo. Y el Señor dijo: por tu fe has sido curada. Es la fe en Cristo Jesús. No dudes, profetiza, hermano. Profetiza ante tu circunstancia, aunque sea adversa. Profetiza la situación que estás viviendo. Profetiza que esa enfermedad no es para muerte. Profetiza, hermano. Declara la palabra. Cuando estamos pasando por el valle de la enfermedad, de la soledad, de la escasez, el dolor, muchos cristianos dejan de orar, dejan de escuchar la palabra de Dios. Pero nuestro Dios sigue hablando en medio de ese valle de sombra y de muerte, en medio del valle de los huesos secos. La palabra de Dios nos restaura, la palabra de Dios nos da fe, la palabra de Dios nos da ánimo, la palabra de Dios nos renueva nuestra esperanza. Hay esperanza en el Señor. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra trae vida. Esta palabra es manantial de vida. Esta palabra es esperanza, es fe. Él te anima, Él te exhorta, Él te enseña, Él te levanta. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, verso 17? Miren lo que dice Romanos 10, 17. Aquí la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Oír palabra de Dios. Y luego que oyes, la fe se mete en ti. Luego que la fe entra en ti, tú tienes que actuar, accionar y declarar la palabra de Dios. Si estás enfermo, ¿qué tienes que hacer? Tu palabra dice que tomaste mis enfermedades, Señor. Escrito está, Mateo 8, 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que tú tomaste mis enfermedades y que por cuyas llagas hemos sido curados. Esa es la palabra de Dios. ¿Lo creen o no lo creen? Eso es fe. Eso es actuar cuando viene el síntoma de la enfermedad y tú declaras: me declaro libre, sano. Me eres un diablo mentiroso, porque el enemigo va a querer meterte temor, miedo. Pero si tú declaras la palabra y le crees al Señor, se tiene que ir. No digo que nos vamos a enfermar. Claro que nos vamos a enfermar. Hay dos tipos de enfermedades. La enfermedad que viene por el pecado mismo, o la enfermedad que viene porque comemos mal, abusamos de la comida, los excesos del azúcar, del alimento, de las grasas. Hay dos tipos. Por eso en esta mañana el Señor nos invita que la esperanza vuelva a nuestras vidas. Cuando la voz de Dios es más fuerte que la voz del dolor, es más fuerte que la voz del desánimo. Esa voz tiene que estar aquí, en tu mente, en tus pensamientos. Esa voz tiene que estar latente ahí. Dice que Él guardará en completa paz cuyos pensamientos en Él perseveran, porque han confiado en Él. Así dice la palabra de Dios. Él guardará en
¿Vivirán estos huesos?, le dice. Tú lo sabes, Señor. Y Ezequiel sabía porque él había pasado por muchas manifestaciones poderosas de Dios. Tú lo sabes. Y por eso le dice el Señor: profetiza a estos huesos secos. Y dice que cuando profetizó Ezequiel, comenzaron esos huesos secos a cobrar vida, a restaurarse de lo que estaba muerto, hueso con hueso, carne. Se comenzaron los tejidos de la carne, los tendones comenzaron a articularse, comenzaron a cobrar vida. Y Dios quiere que cobres vida en esta mañana. Que no te desalientes, que la desesperanza, que la tristeza, que el dolor salga de tu corazón, y que te enfoques en el autor de la fe, que te enfoques en su palabra, que te enfoques en su promesa, que Él va a cumplir. Él es fiel y verdadero. ¿Cuántos pueden decir amén? Es la voz de Dios, es más fuerte que la voz del dolor y del desánimo, hermanos. Y número 2, para ir terminando en esta mañana, para recuperar la esperanza, debemos creer y confiar que Dios puede hacer florecer nuestro desierto. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Él puede hacer florecer en medio del desierto, en medio de tus circunstancias, en medio de ese desánimo, en medio de esa desesperanza, en medio de esa dificultad que puedas estar viviendo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 35. El verso 1 nos habla del futuro glorioso de Sion. Este es el futuro glorioso de esta casa. Este es el futuro glorioso de esta casa. Este es el futuro glorioso de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Este es el futuro glorioso no solamente para nosotros, es para todos nosotros, es para la iglesia, es para tu familia, es para tus hijos. Si tú lo crees y lo recibes y te apropias. Dice la palabra de Dios: se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Habla de redención, habla de florecimiento. Tenemos que estar seguros que sin importar que tan seca y sin esperanza puede estar nuestra vida por causa de las circunstancias que estemos enfrentando, Dios puede hacer que nuestro desierto florezca otra vez. ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer en medio de ese desierto que florezca cualquier circunstancia que estás viviendo? Nuestro Dios tiene el poder para cambiar nuestro desierto en tierra fértil, que produzca gozo, que produzca esperanza, que produzca paz en nuestros corazones. El Salmo 107:35. Miren lo que nos dice el Salmo 107:35. Vuelve el desierto, lo que dice. Él vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en qué? Si está seco, ¿qué va a producir, Señor? Manantiales. Si tú lo crees, dice que el desierto lo convierte en estanques de agua. Eso fue lo que le pasó al profeta Eliseo. Cuando vinieron el rey Josafat, cuando vino los de Moab, los de Edom, que habían salido a combatir y se encontraron con una situación muy difícil, que no tenían agua, que tenían 7 días. Y el rey Josafat le pidió que si había un profeta en medio de ese desierto, y uno de ellos dijo: aquí está el profeta Eliseo, que caminaba con Elías. Y dice que cuando le llamaron, el profeta Eliseo no pudo profetizar, porque necesitaba un tañador. Un tañador es uno que toca el instrumento, es un adorador, uno que alaba, que toca el instrumento. Es como les decía yo al inicio, como David tocaba el arpa. Y llamaron a un tañador, y mientras tocaba el tañador, por eso que importante es que usted tiene que venir desde el principio al culto, adorar, y se mueve una atmósfera gloriosa de Dios. Cuando usted le adora, cuando usted le alaba al Señor, se mueve la mano de Dios, se mueve la mano del Señor. Hay manifestación poderosa de sanidad, de liberación. Si vienes cargado, y cuando tú le adoras, se van tus cargas, se va tu situación, se va tu circunstancia. Y dice que cuando tocaba el tallador, el instrumento, fue cuando mientras tocaba, dice que vino palabra de Jehová sobre Eliseo, y pudo recién profetizar. Así dice el Señor: aunque no veas viento, aunque no veas lluvia, dice, preparad estanques, preparen estanques. Y esta mañana dice el Señor: preparémonos, prepara tus estanques. Aunque no veas viento, aunque no veas lluvia,
Esos tanques tienen que estar preparados porque va a ser llenos. Y dice que el Señor le dijo, y van a beber tus aguas, ustedes, todo este ejército que está aquí en el desierto. Y no solamente ustedes, sino también sus bestias, sus animales. Así que preparad estanques, dijo el Señor. Porque dice la palabra que Él vuelve el desierto en estanques y aguas, y la tierra seca en manantiales. ¿Cuántos pueden decir amén? En todo lo que hoy parece sin vida y sin esperanza, Dios ve una oportunidad para su gloria. Todo lo que tú puedes ver que no tiene vida y hay desesperanza, es una oportunidad para Dios para glorificarse en tu vida, para glorificarse en nuestras vidas, para glorificarse en esta iglesia. Muchos han maldecido esta iglesia, muchos han soltado palabras de maldición para que esta iglesia se seque, se destruya. Pero es bueno porque el Dios del cielo se va a glorificar en medio de esta situación, en medio de las circunstancias, ¿sí? En medio de lo que los enemigos han querido hacer. Es para la gloria del Señor. Miren lo que dice Juan 11, 3 y 4. Es una oportunidad para su gloria. Juan 11 y 3. Dice que enviaron pues las hermanas. Está hablando aquí de las hermanas de Lázaro. Lázaro había fallecido. Lázaro estaba muerto. Y es aquí donde el Señor les habla y les dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, que le dijo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. El verso 4. Y oyéndolo Jesús, ¿qué dijo? Porque todo lo oye Jesús. ¿Qué cosa le dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Amén. Así que donde hay desesperanza, cuando ves que ya no hay esperanza, es para que el Señor se manifieste con su gloria, para que Él se glorifique. No es para muerte. Y eso mismo le pasó a este principal de la sinagoga, a Jairo. Jairo era un principal, era un fariseo, era un principal de la sinagoga, era un principal de ese lugar, era un principal de esa ciudad, tenía una representación, tenía una connotación grande, pero le puso su orgullo, su soberbia, y dice que se postró a los pies de Cristo, le dijo, Señor, mi hija está tan enferma, que está a punto de morir. No le importó la condición, su investidura. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, dejar el orgullo, la soberbia y humillarse en la presencia de Dios y rogarle al Señor, decirle, Señor, aquí estoy, Señor. La actitud de Jairo, hermanos. Dice que dobló sus rodillas. Y ahí siempre vienen las voces que llegaron de su casa. Ya no lo molestes al maestro, porque tu hija ya ha muerto. Y el Señor, que lo oye todo, dice que oyendo el Señor, lo mismo que acá en este versículo, oyendo el Señor, dice que oyó, le dijo, no temas. No temas, le dijo a Jairo, tu hija no ha muerto, tu hija está durmiendo. Por eso le dijo, Talita cumi, que significa, levántate, anda y come, le dijo al Señor. Talita cumi. ¿Te das cuenta, hermanos? Cuando hay una rendición de corazón, cuando uno se humilla a la presencia de Dios, cuando te despojas del orgullo, de la soberbia, cuando te despojas que tú te crees que eres más espiritual que los demás, y por eso no recibimos, porque hay incredulidad, porque no hay fe, porque hay soberbia, porque hay orgullo. Oras con soberbia, oras con orgullo. Tienes que rendirte en la presencia de Dios y humillarte como lo hizo este principal de la sinagoga. A esos corazones lo recibe el Señor. Por eso dice la palabra que Él no rechaza un corazón contrito ni humillado. Mas al altivo lo mira de dónde, lo mira de lejos. Y además no lo quiere ni mirar. Así tú hagas lo que hagas para el Señor. Así hagas tú el servicio para Dios. Si hay alegría, si hay orgullo. Por eso el salmista, el rey David decía, guárdame, Señor, de caer
en la soberbia, para poder servirte en integridad y mis caminos sean justos. Eso tiene que ver en nuestro corazón, hermanos. Disposición, actitud como Jairo. Solamente nuestro Dios puede hacer que lo que parece seco y sin esperanza tenga nueva vida por medio de su Santo Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versos 12 y 4 del capítulo 37. Dice: por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. El verso 13: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra esos sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, dice el Señor en esta mañana, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y seréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Jesús es nuestra esperanza, hermanos. Él es nuestra esperanza viva. Sí, Señor. Quizás muchos hoy se identifican con Israel en Babilonia, con el alma cansada, con los muros caídos, con el corazón sin alabanza. Tal vez hace tiempo colgaste tu arpa y dijiste: ya no puedo más. Pero escucha bien en esta mañana, hermano, hermana querida, en esta mañana, lo que para el hombre está muerto, para Dios apenas está comenzando. Él sigue diciendo: huesos secos, oí palabra de Jehová. Profetiza, hermano. Dile a tu circunstancia, dile a tu situación, dile si tú crees en el Señor en esta mañana, que lo que es imposible para los hombres, para Dios no hay nada imposible. Para el que cree, todo es posible, dice la palabra. Y el Señor dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Pregunta el Señor en esta mañana. ¿Qué difícil hay para el Señor? Por eso en esta mañana saca toda incredulidad de tu corazón, saca toda duda que no le agrada al Señor. No importa aún cuán profunda sea tu crisis, Jesús puede levantar tu vida del valle, resucitar tu fe, hacer florecer otra vez tu desierto. Y termino con esto, Colosenses 1:27, para poder adorar al Señor. Y en esta hermosa mañana el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Hemos declarado, hemos profetizado que algo grande viene para el Señor, como nos ha dicho en su palabra. En esta mañana hermosa viene un año de crecimiento, viene un año de victoria. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Dice Colosenses 1:27. Y nos paramos, hermanos, y leemos todos, y con esto terminamos, y con esto vamos a adorar al Señor. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué cosa es Cristo en vosotros? La esperanza y la gloria. Cristo en vosotros. En vosotros es la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra gloria, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro buen pastor. Y nada nos faltará. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana?